Este miércoles las audiencias para discutir la creación de la Guardia Nacional siguieron en la Cámara de Diputados, aunque expertas y expertos han señalado que es un error constitucionalizar la militarización del país. Gobernadores y alcaldes apoyan este cuerpo de seguridad, pero no su mandato. Veamos el contexto. Los gobernadores respaldan la propuesta del gobierno federal de integrar una Guardia Nacional, pero piden 3 modificaciones: que esté bajo un mando civil, que su participación en tareas de seguridad sea temporal y que no tengan facultades para investigar delitos. Según el proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, la Guardia Nacional tendrá un mando militar durante sus primeros 5 años y podrá investigar delitos federales y locales. Además, no hay un periodo límite para sus operaciones. Bienvenida a la Guardia Nacional, bajo la idea de que sus criterios generales de actuación deben sincronizarse con los criterios específicos de cada estado, pues cada entidad federativa requiere estrategias acorde a su realidad. De los 13 gobernadores que intervinieron en las audiencias convocadas por la Cámara de Diputados, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue el único que se opuso por completo al dictamen. A nadie le sirve un proyecto como este, que de entrada vulnera facultades de los estados, genera enormes dudas, inquietudes y preocupaciones en materia de derechos humanos y además coloca en una relevancia constitucional la operación de la seguridad pública en las Fuerzas Armadas. Organizaciones de la sociedad civil como el colectivo Seguridad Sin Guerra consideran que la Guardia representa la militarización de la seguridad pública y han pedido que tenga un mando civil y ciudadano. Además, solicitaron que las audiencias incluyan la participación de un comité ciudadano y de colectivos de víctimas. Seguridad Sin Guerra ha estado presente en las audiencias, pero los diputados no han retomado sus recomendaciones. Las audiencias concluirán este sábado y sus conclusiones deberán integrarse al dictamen final, que los diputados discutirán durante un periodo extraordinario de sesiones el 16 y 17 de enero. Además, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, que implica la modificación a 13 artículos constitucionales, la operación del Cuerpo de Seguridad, requiere modificaciones a la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y a la Ley General de Registro de Detenciones, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna iniciativa para hacerlo. Punto y contrapunto. Primer punto de la noche, y hoy, como cada lunes y miércoles, está con nosotros Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, buenas noches. Bienvenida. Eder Guevara nos acompaña en esta ocasión, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Buenas noches. Como cada lunes y miércoles, el señor Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Y Fernanda Caso, ya la conoces, abogada y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. Pues seguimos hablando de este tema de la Guardia Nacional, sin duda de estas audiencias que, como bien decía la nota, acaban el sábado. Ustedes dos, tanto Alfredo como Lisa, han estado participando. Tú estás programada para hablar mañana, ¿verdad? Mañana a las 4 de la tarde. Mañana a las 4 de la tarde te vamos a seguir y lo vamos a discutir la próxima semana. Pero, ¿cómo están viendo ustedes este tema? A ver, por un lado, ya lo decíamos ayer también con sus colegas de martes y jueves, ya hay uniforme, ya se está haciendo el llamado para reclutar a gente. Marta Delgado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, ya está diciendo que van a pedir ayuda de Naciones Unidas. O sea, ya es un hecho consumado, parece. ¿Son un atole con el dedo estas audiencias? Pues básicamente una de las demandas del colectivo Seguridad Sin Guerra, de muchísimas de las organizaciones que lo integramos, es que efectivamente terminemos con los ejercicios de simulación, ¿no? Sucedió laminación, las sesiones de las comisiones sean abiertas, porque lo que necesitamos saber es precisamente cuál va a ser el detalle de esa Guardia Nacional, que ya se nos dijo por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, es una cosa que va o va, ¿no? Y tenemos que tener pues muchísimo cuidado, poder escrutinar el proceso de saber cuáles van a ser finalmente esas atribuciones que se están dando. A mí me llama la atención de este proceso que en estas audiencias por primera vez vimos que el mensaje de este movimiento de Seguridad Sin Guerra, que lleva desde 2016, finalmente perfundió en algunos de los gobernadores, ¿no? Cuando estábamos hablando de temporalidades acotadas, de mandatos explicitados, diferenciación con respecto a distintas corporaciones, plan de fortalecimiento policial y evidentemente pues el llamado a que no dejemos en la Constitución algo que más allá de este sexenio pues se nos puede volver algo bastante complicado. A nosotros en particular en México Unido contra la Delincuencia, Genaro, eso tú lo sabes, nos preocupa mucho el tema jurisdiccional. A la Guardia Nacional, que son policías militarizadas, parte de las Fuerzas Armadas, que les van a dar estas atribuciones, les van a dar la coadyuvancia también en los procesos de investigación y presentación de imputados junto con los ministerios públicos. Hemos hecho nosotros 7 ejercicios de observación de los ministerios públicos
elementos. De nada te va a servir que tengas una Guardia Nacional profesionalizada con mando civil incluso, si al final todo eso va a dar en un sistema de justicia del que de todos modos no se ha dicho ni una sola palabra. Claro. Eder, adentro de Morena sí hay disidencias, sí hay quienes... Tatiana Cloutier, sobre todo en diciembre, estuvo muy activa en contra y recuperando los puntos de seguridad sin guerra, algunos de ellos, no todos, pero de repente como que le bajó un poco al No le bajó, ruido. están trabajando. O sea, este periodo de receso ha servido para que las diputadas y diputados que tienen observaciones, más que disidencia, pues hay algunas observaciones que están haciendo, se dediquen a estar trabajando, han hecho mesas. Tatiana en Nuevo León, en Saltillo ha estado también trabajando, en Sinaloa, con varios especialistas constitucionalistas, con especialistas en estos procesos de pacificación, y como ella, otras compañeras y compañeros que tienen claro que hay que hacer algunas modificaciones. El sistema de justicia te tiene que revisar y modificar de manera integral, y es lo que están trabajando. Se calcula que el 16 de enero, que es cuando se convocó a la sesión extraordinaria para debatir y decidir respecto a la Guardia Nacional, haya más o menos 100 reservas. Si estuvo largo el tema del presupuesto, todavía va a estar más, porque la discusión además es desde dentro, sí hay un debate álgido, y la idea es que de estos foros que se están llevando a cabo, que yo coincido, hoy el diputado Ernesto Palacios decía que es una actividad republicana y democrática. Por primera vez se está abriendo el Congreso para que se escuche a las distintas voces, no solo sociedad civil, que es muy importante y mañana será escuchada, sino que también ya se escuchó ayer a los gobernadores y el día de hoy a presidentes municipales, las distintas visiones y las distintas ópticas para rescatar todo eso, y a partir de estas observaciones que se tienen ya con el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues podemos entonces tener un debate más concreto en torno a delimitar el marco de acción de la Guardia Nacional. Ahora, Lecona te está viendo con ojos de sospecha y de incredulidad. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué es Lecona? ¿Por qué es Lecona? Es falso que sea un ejercicio inédito de entrada. Para la misma Ley de Seguridad Interior hubieron por más tiempo, casi por un año, mesas, foros, y al final el proceso termina en una simulación y en la imposición de las Fuerzas Armadas, con el poder que han encumbrado en 12 años, siendo capaces de imponer leyes y hoy modificar la Constitución para establecer un régimen militar de la seguridad pública y hasta de la Procuración de Justicia. Entonces es falso que sea un ejercicio inédito. Eder no lo menciona porque... tampoco lo menciona Mario Delgado y no estuvo en el programa, no está en el programa de las audiencias de esta semana, la presencia de víctimas. No hay una sola víctima, una sola madre de un hijo cuyo hijo haya sido desaparecido por marinos o militares contemplado en estas escuchas. O sea, de entrada es sorprendente que el primer programa que se plantee para este ejercicio no contemple a lo que estamos denunciando que puede llegar a pasar, que es generar más víctimas, y se sigue con esta estrategia de militarización que ya lleva 12 años, esta guerra de hace 12 años. Entonces, eso es por un lado. Lo que propuso el colectivo Seguridad Sin Guerra, como bien decía Lisa, fue instalar un comité de acompañamiento ciudadano para que pudiéramos hacer una relatoría externa, desde un enfoque de la sociedad civil, sobre lo dicho en las audiencias, y poder hacer nuestro propio dictamen desechando o viendo si son viables realmente algunas de las observaciones que se han hecho. Y ayer presentamos aparte un cuestionario con 52 preguntas que tienen el objetivo de obtener información que no hemos podido obtener en todos estos años, como el número de bajas de civiles cuando hay participación de las Fuerzas Armadas en un enfrentamiento. O sea, información que debería de estar... que existía y que desde 2015 ya no otorga Sedena, y es información que debería de estar claramente y sobre la mesa para cualquier discusión que involucre el uso de las Fuerzas Armadas. Y es bien importante decir nada más una cosa muy rápida, que esa información no la estamos pidiendo nosotros en un ejercicio de la sociedad civil, exige información que no debería ser pública, sino más bien datos, evidencia y argumentos claros que apoyen y permitan una toma de decisión informada a las y los legisladores, ¿no? No es información que queremos, digamos, aglutinar nosotros para nosotros, sino para poner a disposición de justamente los legisladores que van a tomar
tomar una de las decisiones más importantes del sexenio. Y lamentablemente Mario Delgado hizo una interpretación muy chafa de lo que pedimos, porque este no era un cuestionario para los ponentes, es un cuestionario para que los legisladores obtengan esas respuestas de esas 52 preguntas. Ayer dijo, no, pues es que lo que nos están pidiendo es que le hagamos unas preguntas, pues muchas a los ponentes. No es cierto, no es un examen de conocimiento. Per caso que no te hemos escuchado todavía. A mí me llama la atención la falta de diálogo que se está dando y la percepción tan distinta por parte de quienes están organizando estos foros y quienes asisten a los foros, ¿no? Por un lado los diputados diciendo, bueno, es que estamos escuchando a todos, y por otro lado la sociedad civil diciendo, esto es una simulación. Entonces, claramente hay una visión completamente dividida, sesgada, pienso que de ambos lados, y creo que en el fondo es porque no se ha llegado a un acuerdo sobre qué se espera de estos foros, ¿no? Por un lado los diputados dicen, es que ellos no fueron electos, entonces ¿qué vienen a decir? Ellos quieren imponer, ellos quieren tomar la decisión, si no es a su manera no es nada, y por otro lado la sociedad civil diciendo, bueno, escúchanos. Y creo que este nuevo modelo que pretende incluir a la sociedad civil tiene que partir de la lógica de que la sociedad civil organizada y sobre todo las organizaciones que llevan tanto tiempo dedicándole a estos temas, tienen un valor no por el respaldo popular que tengan, sino por la cantidad de tiempo que han invertido en hacer estudios, en hacer análisis, y que la información que vienen a aportar es información que ha sido estudiada con mucho más tiempo que la que tal vez un legislador podría atender. Hay modelos hechos, por ejemplo, para los órganos reguladores por parte de la Suprema Corte de Justicia para, a la hora de hacer lineamientos o reglamentos, le exigen a los órganos reguladores, al IFT o a la COFESE, abrir al mercado, escuchar a los distintos actores y dar respuestas precisas a cada uno de los planteamientos del mercado. No tienen que aceptarlos y no tienen que negarlos, digamos, es decir, no es una negociación, ¿no? Hablar con la sociedad civil o hablar con los mercados no es como estar hablando con un sindicato. Si al final los legisladores deciden no aceptar ni un solo punto, pueden hacerlo, pero tienen que justificar por qué. Y creo que es lo que en este caso no está pasando. Debería de aplicarse probablemente un modelo similar al que hoy se aplica con estos órganos reguladores, con el legislativo, decir, está bien, hagan estos foros. Es que no se está deliberando en libertad, es un chantaje de las Fuerzas Armadas. Pero tendría que haber una respuesta fundamentada, sólida por parte de los legisladores, decir por qué sí se aceptan o no se aceptan las propuestas de la sociedad civil. Esto, porque cada vez que veo que Alfredo o Denise o Lisa o cualquier persona integrante del colectivo de Seguridad Sin Guerra pone un argumento, tanto en el Congreso o en redes sociales, ven las descalificaciones. Porro violento. Sí. Ustedes a quienes representan, grupos de interés, son cabilderos de Soros, etcétera, etcétera, etcétera. Y no están ofreciendo ninguna alternativa, dicen que no a todo, cuando pues, las alternativas ahí están. Ahí está un libro publicado del colectivo Seguridad Sin Guerra con todas estas observaciones. Yo creo que ha habido una sistemática descalificación mutua. Y me voy a remitir a otro tema, el tema del presupuesto. No nos vayamos al presupuesto. Espérame. Vamos a yo no te interrumpí. No seas porro. Con el tema del presupuesto, decían que no había separación, que se iba a aceptar toda la propuesta del Ejecutivo, que no se iba a escuchar a la sociedad civil. No solamente se escuchó Andrés, salió a reconocer un error que cometieron ellos, y en la Cámara de Diputados, a partir de que se escuchó a sociedad civil, se hicieron modificaciones sustantivas al presupuesto que tenían que suceder. Y sí hubo un diálogo abierto, transparente, y ahí están los resultados. En este proceso se están abriendo los foros para escuchar otra vez estas iniciativas, no solo, insisto, de sociedad civil. A las víctimas se les escuchó una serie de foros regionales en todo el país, pero además hay una mesa instalada. ¿Y de dónde sacaron la idea de que la Guardia Nacional no se les llevó el tema de la Guardia Nacional? No se les llevó el tema de la militarización. Hay una que no engañen a la opinión pública. Con Secretaría de Gobernación, las víctimas están en una mesa con el gobierno. Hablando de la Guardia Nacional, hablando de la militarización, mentira, eso es mentira. No, yo he estado en esas mesas, no es cierto. Se está hablando de los desaparecidos, se está hablando de las personas asesinadas. No de la Guardia Nacional, no de la militarización. Es una estrategia concreta, pero además por eso, y esta estorba. Esto no es una militarización. La propuesta de paz y seguridad, no, claro que no. Ahí está una de las divisiones, ¿no? Ustedes lo ven no como una militarización. Es un proceso de pacificación y desmilitarización. En cuanto la Guardia empiece a operar, la Sedena y la Secretaría de Marina empezarán a irse a sus cuarteles. Una pregunta, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que un ejército con el poder que hoy tiene, que ya es demasiado, que es capaz de imponer una ley de seguridad interior, hacer una reforma constitucional, en 3 o 5 años, como el dictamen propone, teniendo el mando militar y empoderándose más y teniendo más recursos financieros y más elementos, los 50,000 extras que están contratando, no van a tener la capacidad de volver a modificar la Constitución para que el mando sea permanente? Y además, si falla la Guardia Nacional supongamos que el Senado ejerce la facultad de control que le están dando y dicen que la Guardia Nacional no funcionó y que hay que retornar,
no hay un punto de retorno porque en ese tramo se desapareció la Policía Federal. Es un ¿Y la proceso de Policía Federal militarización. ¿De qué sirve? La Policía Federal se corrompió. Está desahuciada entonces. Y las Fuerzas Armadas también. Nada más hay que ver hoy lo que aparece en reforma por eso sobre se está el general. creando la Guardia Nacional. Porque los, ¿Por qué no es militar? Porque los distintas dependencias Aunque el ganso se vista de seda, ganso se funcionaron. queda. No, A la ver, idea cierto, es no usen- que la no Guardia usen- no Nacional usen, haga labores de etiquetas que no es policía cierto. con y que la Y de los Ministerio ejércitos Público. no se va a delimitar. A ver, Eso vamos a es una escuchar verdad. Qué mentira tan Tú eres grande. una persona muy sensata y yo por eso te respeto. Ningún país que ha tenido una Guardia Nacional o una policía militarizada o un cuerpo de élite ha abandonado en ningún momento el hecho de tener policías municipales fuertes, policías estatales fuertes y policías nacionales o federales fuertes. Claro. Todas ellas civiles y profesionales en coordinación con las labores de inteligencia, Claro. prevención, patrullaje, cercanía e incluso en colaboración con el último eslabón, digamos, de toda esta cadena, que es después de la impartición de justicia el sistema carcelario. Acá lo que estamos debatiendo es precisamente que la Guardia Nacional lo que hace al sustituir, al ejercer una función sustitutiva, que no complementaria de estas policías, abonándole además discursivamente el seguirle echando a la basura a las policías, Sí. ¿no? Al seguir abonando en el discurso que las policías no pueden, no están capacitadas y no son profesionales. Desahuciándolas. Desaparecen en el largo plazo la posibilidad de una construcción de policías complementarias que puedan coadyuvar una Guardia Nacional. Nosotros, de hecho, no estamos diciendo no a la Guardia Nacional, estamos diciendo guardia sí, militar no. Es decir, tú puedes de todos modos construir policías de élites, cuerpos coadyuvados por policías militarizadas que no abandonan lo otro y que no abarcan, ¿no?, en el marco constitucional hacer todas las funciones. A la Guardia Nacional le van a dar incluso la prevención de los delitos del fuero común. Eso es lo que no está bien y eso es lo que se tiene Déjenme que hacer una discutir. pausa si quieren, regresamos simplemente para cerrar este bloque. Me imagino que Eder quiere hacer una contrarréplica, pero tenemos que ir a una pausa. Y al regresar, precisamente, volvemos con el tema de la Guardia Nacional, pero también para hablar de cómo va el proceso para nombrar al nuevo o a la nueva fiscal general de la República. Con esto regresamos.